Hay ciertas pruebas muy sencillitas para ver limitaciones en el brazo, que más que pruebas son como detallitos que nos pueden dar una idea general de alguna contractura. Y una es esta, por ejemplo, ella está, ponte relajada, está ahí y yo hago. Entonces notan que su muñeca hace como un ángulo, ¿sí? Entonces ahí va a haber puede haber cierta limitación en la muñeca. Y si yo trato de bajar, su muñeca está ligeramente, muy ligeramente en supinación. Y si yo le intento pegar totalmente a la camilla, plop, plop, se regresa. Y ya solo por eso yo puedo saber que ella tiene ciertas limitaciones que van hacia la flexión y hacia la supinación. Ella no tronó, Hay varias referencias que puedo tomar en cuenta para las mediciones de codo, antebrazo, muñeca. Entonces, apófisis, estiloides del cúbito, apófisis estiloides del radio, como mi pinta. La línea, ponte neutral, relaja. La línea del tercer metacarpiano, que articula con el hueso grande de la muñeca. Y si tenemos aquí la apófisis estiloides del radio, podemos dibujar también la línea del pulgar. Y abajitito del pulgar hay un piquito que se siente. Porque el pulgar articula, ¿alguien sabe con qué hueso se articula el pulgar? Trapecio. Trapecio. ¿Sí? Y del lado cubital, ¿cuál es el hueso más externo que más sale? Si alguno tiene una imagen, ahí lo puede ver. El pisiforme en la parte anterior y digamos atrásito del pisiforme, el piramidal. Esto nos interesa porque marca prácticamente el centro del arco de movimiento de la muñeca, ¿sí? También podemos tomar en cuenta el epicóndilo del húmero y ya si queremos alinear con la línea media del húmero, pues el acromio, ¿sí? Entonces, para flexión de codo, al flexionar así, puede haber ciertas limitaciones, entonces la flexión se va a medir con el antebrazo en supinación, ¿sí? Aquí va a ser importante, en ella no es tan necesario, pero alinear el hombro a posición 0. Entonces, posición del paciente, de cúbito supino, hombro en 0 grados de cualquier movimiento, un cojincito en la superficie del brazo, en la parte posterior del brazo, nos puede servir para alinear el codo, el hombro a 0 grados y también nos puede servir para permitir una extensión completa del codo. ¿En dónde se pone el cojín? Un cojincito en la parte distal posterior del brazo, para permitir una extensión completa del codo y también para alinear el hombro a 0 grados. Entonces esto nos va a permitir también, si hay una hiperextensión, poderla medir. Entonces,
Primero puedo checar si el movimiento es completo. Se siente completo. En el caso de ella puede ser un tope blando si hay mucha masa muscular de por medio, pero si no la hay, va a ser más bien un tope firme por el mismo choque de ligamentos y de la articulación en sí misma, ¿sí? A ella de por sí, ya al doblar, me cuesta trabajo mantener su antebrazo en supinación. ¿Lo notas? Y a veces la postura en sí misma estabiliza el movimiento, pero a veces puede haber cierta compensación por parte del hombro, entonces a veces será necesario estabilizar a la altura del hombro. Arco de movimiento normal de la flexión de codo ¿De 0 a 150? de 0 a 150. Muchas personas, como el caso de ella, tiene muy ligera hiperextensión. Ni tanta, o sea, así como de 2 grados. Pero aquí no se pone el colina que automáticamente el brazo tiene a hacer como hiperextensión. Sí, pero ahí sí vas a medir la hiperextensión de codo, porque la extensión como tal no la mides. La extensión de codo sería el regreso de la flexión a la extensión. Entonces podrías poner que hay una flexión, por ejemplo, una hiperextensión de menos 10 grados, sería de menos 10 grados a 150 grados de flexión de codo. Y en extensión pondrías, hay una hiperextensión de 10 grados o extensión 10 grados. Entonces, en estos movimientos a veces sí va a ser más fácil acompañarlo si ustedes están sosteniendo el goniómetro. Entonces, el fulcro lo colocan al centro del arco de movimiento, que en este caso, ¿qué referencia utilizaríamos? El epicóndilo. El brazo fijo en la línea media del húmero, ¿sí? En la línea media lateral del húmero. Y el brazo móvil en la línea media lateral del antebrazo, que es alineado con el radio, ¿sí? Entonces ahí yo podría acompañar el movimiento. ¿Línea media lateral de dónde? Del antebrazo. El antebrazo, que es alineado con el hueso radio. O puedo, como hemos hecho también, marcar el movimiento y después, porque aquí no se mueve tanto el punto. ¿Ok? Y la extensión sería el regreso de la flexión. Entonces el arco de movimiento de extensión es de 0 grados. ¿Sí? Hay una angulación que se considera normal. ¿Se acuerdan que les había dicho del codo en valgo? ¿Alguien sabe cómo se le llama a los juanetes? Así como el nombre científico. ¿Axus? Por ahí cerquita, alux. Alux valgus. El alux viene del nombre latín del dedo gordo y el valgus de la posición en valgo, así como el genuvalgo en la rodilla, o aquí sería cubitus valgus, o cúbito en valgo. Entonces, hay ciertos grados que se consideran normales, que son de 5 grados en los hombres y de 10 a 15 grados en las mujeres. Pero igual, eso es muy relativo. Si yo veo a un hombre que tiene mucha laxitud, no decir, qué raro, tienes el codo en valgo y eso es de mujeres. No, acuérdense que las diferencias anatómicas ya estamos viendo que no tienen nada que ver
con la parte, con la parte del género. ¿Sí? ¿Y ahí dónde se alinean? Ahí lo alinean con el centro, lo alinean ahora sí que en el hueco, en la mera articulación. En la mera articulación. Y ya si se quisieran poner muy específicos, sería donde está ubicada la apófisis coronoides del cúbito, que es el piquito que les decía que está acá. ¿Pero aquí va a venir? El valgo de codo. Y ahí, ¿se acuerdan que de los objetivos de la goniometría, que uno era medir el movimiento, pero otro era medir la posición de la articulación? En este caso, se mide la posición de la articulación. Entonces, no hay brazo fijo y no hay brazo móvil, porque no vas a medir un movimiento, ¿sí? Vas a medir una posición. Entonces, en el centro del codo, el fulcro, y en la línea media del anterior del antebrazo, un brazo, y en la línea media anterior del brazo, el otro. Y ahí está. Yo tengo 18 grados de valgo de codo. ¿Sí? Profesora, ¿por qué en las mujeres es mayor? ¿Será por la masa muscular del dedo? Tiene que ver la laxitud y la masa muscular, pero es lo que les decía, yo he visto a muchísimos hombres que tienen mucho valgo de codo. Entonces, la verdad es que ahí yo no, por las estadísticas que se midieron, así quedó que 5 grados en hombres y de 10 a 15 grados en mujeres, pero es relativo. O sea, si tú valoras a un señor y tiene 15 grados de valgo en los dos codos y su codo no está inestable, está bien, está normal. Simplemente que el género, en mi opinión, no siempre tiene que ver. Sí, porque en este caso, ¿por qué? Aquí es como si los dos brazos fueran fijos, porque no vas a medir un movimiento, entonces vas a medir solo la posición articular. ¿Sí? Y el otro va, los dos van en línea media anterior, uno de antebrazo y el otro de brazo. ¿O se puede intentar la apófisis? Eso que lo pueden alinear el fulcro con la apófisis coronoides del cúbito. Pero eso no es la... ¿Qué? La apófisis. Ay. ¿Cómo dijo que era el chiapas? Es este piquito. Entonces, este es el olecranon. ¿Ah? Y la de adelante es la coronoides, que es un piquito. Que si está así el cúbito, ¿no? Mi uña o la yema de mi dedo pulgar sería la apófisis coronoides del cúbito. Sí, es ese piquito. Y ahí podrían centrar el fulcro, pero es así como para poner alguna referencia ósea forzosa, ¿no? Ahora, ¿Cómo dijo que se llamaban los paneles? alux valgus. ¿No siguen en cráneo en anatomía o siguen en cráneo? Bueno, ya van en cara, eso está bien. Pero bueno, cuando estudien anatomía del pie, todos los nombres de los músculos tienen que ver con alux, en el dedo gordo. Entonces es extensor del alux, flexor del alux. Por los nombres en latín. Y del chiquito mini midijiti. O digiti quinti. Mini midijiti o digiti quinti. En latín. Traten de aprender los nombres que seguramente los verán así de los huesos, de los músculos, en latín y en español, porque la nomenclatura cambia cada rato, pero vienen siempre del latín, entonces no hay pierde. Entonces, en general te sudan las manos cuando pasas al frente o siempre. Me pregunta ella que cuál es este huesito que sale. Apófisis estiloides del cúbito. Muy bien. Ahora, para las mediciones de pronación y supinación,
va a ser en posición sentada, entonces incorpórate. Vamos a tomar tu lugar. Ahí ven todos más o menos. ¿Sabe qué es un favor? Pásate de la camilla un momento. Se sienta. En la silla, por favor. Hay que aclarar, no di bien la instrucción. Entonces, supinación y pronación se van a medir en posición del paciente sentada, con el hombro a 90 grados, el codo a 90 grados, partiendo de una posición neutra, es decir, que la palma va a quedar viendo hacia abajo. Y vas a tener que recorrerte un poquito hacia adelante. ¿Sí ve? Porque la mano tiene que quedar libre. Entonces, aquí. ¿Necesitaría también un cojín para que el hombro esté a 90 grados? No, o así. Así puede ser. Y mini. Aquí vamos a partir de una posición neutra del antebrazo. Entonces, siendo que esto es pronación y esto es supinación, tienes muy poquita supinación. Hay dos formas de alinear el goniómetro. Una para la supinación y otra para la pronación. Esta es de las posturas más raras del goniómetro, porque el goniómetro se va a colocar así. Y en origen se van a colocar ahí o ahí. Y ya, se hace el movimiento. El brazo móvil acompaña al movimiento. Movimiento normal de pronación. De 90, ¿no? De 0 a 90. Tanto en pronación como en supinación, la media va a ser de 80 grados. Pero va de 70 y algo a 80 y algo. ¿No? Que puede ser en la pronación de 76 a 84 grados. Pero con una media de 80 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que estabilizar, si es necesario, la porción distal del brazo o del húmero, para evitar que al hacer el movimiento trate de sustituir con rotación interna, con rotación externa, con rotación interna y abducción, o con rotación externa y aducción. ¿Sí? Que es a veces como se sustituyen los movimientos, inclusive en alguien que está muy limitado y le va a abrir la puerta de su casa y a veces le hacen entonces estabilizas, si es, a veces no es necesario, pero a veces cuando hay mucha sustitución, sí, pero estabilizarías en la parte distal del húmero para evitar rotaciones, en el caso de la pronación, rotación interna y abducción del hombro. Entonces, el fulcro lo voy a colocar en la apófisis estiloides del cúbito, ¿sí? Para pronación. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Alineado con, porque ahí, a menos que tenga, ¿se acuerdan de las fotos de los goniómetros? Que había un goniómetro especial para dedo. O sea, a menos que yo tuviera un goniómetro así, podría medir muy fácilmente la pronación y la supinación, ¿sí? Pero en este caso,
Entonces, el fulcro con la apófisis estiloides del cúbito. El brazo proximal o brazo fijo paralelo a la línea media del húmero o paralelo al piso o perpendicular al piso. Perdón. Que yo lo voy a tomar perpendicular al piso, porque si lo alineara así, con el húmero iría aquí. Chequen esos detalles en las bibliografías que ustedes chequen, porque hay muchos errores. ¿Sí? Y ya les estoy diciendo absolutamente todo mal. ¿Cómo la ven? Le estoy diciendo todo mal, ¿eh? Sí. Pero ustedes díganme por qué. ¿En qué otra posición sería más fácil valorar? Enfrente. En posición Ajá, pegada o sea, al... la posición Aquí. con el brazo pegado al cuerpo, ¿sí? Ah, pero de una vez, esta es la posición para medir la muñeca, ¿sí? Sí. Me pone muy padre. Entonces siéntate acá, apellido, Diego. para que vean qué tan seguido me pongo yo a medir datos de movimiento. ¿Sería Lopa? ¿Ok? Ah, bueno, y así va a ser más fácil que todos vean. Entonces, yo me tendría que poner de frente al paciente para hacer mis mediciones, ¿sí? Pero me voy a poner lateral por razones académicas. Entonces, alineamos al paciente, es decir, que no esté sentado así. Mejor en una silla con respaldo para que el paciente esté bien apoyado. Entonces, con el brazo en una posición neutral para poder medir de 0 a pronación o de 0 a supinación. ¿Ok? Entonces, fulcro a la altura de la apófisis estiloides del cúbito. El brazo que no se mueve va a ir perpendicular al piso o paralelo a la línea media anterior del húmero. Y si quisiéramos acompañar el movimiento ahí, si yo estoy de frente al paciente, sostengo su mano, ¿sí? Entonces aquí lo voy a sostener así, porque no estoy de frente al paciente, estoy lateral. Entonces, si hago la pronación, el brazo móvil iría paralelo a la línea que se hace entre la apófisis estiloides del cúbito y la apófisis estiloides del radio. Es decir, un brazo se queda ahí y el otro se mueve, ¿sí? Entonces, si parto de 0 y acompaño al movimiento, que esto es mucho más fácil acompañar al movimiento si están de frente, ella tiene 65 grados de movimiento más o menos. Y las sustituciones, por ejemplo, irían en este sentido. Si ella quisiera llegar más, trataría de sustituir con rotación interna y abducción de húmero. El tope, en todos los movimientos que hemos visto, el tope es firme, excepto que a veces en la flexión de codo puede ser suave, ¿sí? Ahora, para la supinación, ¿dónde colocarían el goniómetro? Del otro lado, ¿no? Del radio. Del otro lado, apellido. Sánchez Díaz. Ajá, o sea, sería lo mismo, pero al revés. ¿Ok? Que puede ser con el goniómetro iniciando ahí, igual alineado con la apófisis estiloides del cúbito. Ahora lo vamos a hacer así, pero es igual.
alineado con la apófisis estiloides del cúbito. El brazo fijo va a ser el que tengo abajo y el brazo móvil va a ser el que acompaña el movimiento. Entonces ahí tengo mis 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50. 67 grados. Pero aquí hay que tener cuidado con la aducción y la rotación externa. Entonces podemos también estabilizar ahí. Entonces, si estoy de frente al paciente, me es más fácil estabilizar y acompañar y tomar la medida y todo. Ajá. Pero ahorita que estoy lateral, e incluso también si estoy de frente, recuerden, pueden hacer el movimiento y luego colocar el goniómetro. O, si lo hicieron así, luego colocar el goniómetro. A mí me es más fácil iniciar ahí. ¿Okay? Movimiento normal de supinación. De 77 a 82 grados, pero entonces tanto en supinación como en pronación se considera como la media 80 grados, ¿sí? Entonces en el examen pueden poner de 77 a 82 grados, pero pueden poner 80 grados, supinación y pronación. Entonces, de una vez, para no para no confundirnos con el error que yo tuve, vamos a medir las de la muñeca, solo flexión y extensión. Hay algo que también se puede medir y es las razones por las que el codo se puede limitar, razones musculares. Entonces, si ella está así y le digo, voy a doblar tu codo, y llega solamente hasta ahí, las causas van a ser casi siempre articulares y ligamentosas, por fibrosis probablemente. Pero si yo estoy, sube tu brazo lo más que puedas y dobla tu codo, ahí el codo, la flexión de codo puede estar limitada por una tensión del tríceps. Entonces, si quieren valorar específicamente la longitud muscular o que la longitud muscular sea adecuada en bíceps y tríceps, lo valoran a través de la flexión y la extensión de codo. Entonces, en la flexión máxima de hombro con flexión máxima de codo estaría limitada por el tríceps braquial. Y la extensión máxima del codo con el antebrazo en posición neutra estaría limitada por el bíceps, ¿sí? Porque el bíceps, ya lo verán, el bíceps flexiona codo, pero también supina el antebrazo, ¿sí? Entonces, o el simple hecho de que ella esté acostada boca abajo y no pueda poner las manos así, totalmente planas sobre la camilla, sino que se vaya ligeramente así, ¿de qué tendría ligera contractura? O sea, si está acostada, está su brazo así, pero en lugar de estar bien planito con la camilla, su brazo se va así. Del bíceps braquial y probablemente también del supinador largo, o creo que se llama supinato o algo así. Y esos los pueden medir específicamente, pero los tendrían que medir en la postura adecuada, es decir, en decúbito supino y hacer esta posición y medir exactamente, no, pues la flexión de codo está libre, pero si quiero valorar el bíceps y llega hasta acá, el tríceps, perdón, dices, pero hay una flexión de codo solo de 90 grados limitada por una contractura del tríceps. O la extensión le es más fácil en una posición que en la otra, o al paciente mantiene el codo en flexión
va a ser por limitación del bíceps. Es muy común que el bíceps limite el codo en flexión, aunque sea ligeramente, ¿sí? ¿A ustedes nunca les ha dolido el bíceps? Así que de la nada, así un día X, que ni se durmieron chuecos, a lo mejor están cansados y les duele y el brazo lo tienen así, no lo pueden estirar. Acá, bueno, a mí me ha pasado hasta varias veces, ¿no? Es porque el bíceps es bastante sensible, ¿sí? Entonces es de los que primero se lastima o se lesiona o se inflama. Por ejemplo, sí una vez cuando me estaba bañando, me pasó que como que me dio un calambre, pero fue así de que el calambre me dio así tan tenso que me empezó como a pulsar, y luego ya cuando se me soltó, ya la mano como que me la regresó. Eso podría ser. Un calambre. Nada más eso. Pero no son tan comunes. Pudo haber sido, o sea, dentro de las causas de los calambres, una de las causas puede ser compresión de algún nervio. Entonces o sea, no es muy común un calambre en el bíceps, a menos que ya haya estado muy tenso. Pues también puede ser provocado por algún movimiento que hayan hecho y que se haya comprimido en ese momento el nervio. Entonces, para los movimientos de muñeca, paciente sentado, ahí lo ideal es si exageramos mucho, ahí le pondríamos un banquito para que quede, o unas calcitas, unas tablitas, para que sus pies queden totalmente alineados y pueda quedar su rodilla, su tobillo a 90 grados de rodilla, 90 grados de cadera, ¿sí? Habíamos dicho flexión de 90 grados de hombro y flexión de 90 grados de codo. Aunque aquí hay que tener cuidado si es necesario hacerlo más bajo, ¿sí? Si el hombro está así, porque también tiene un problema en el hombro, lo pueden medir. Normalmente en los consultorios, casi siempre, o en las clínicas, están las mesas de tratamiento, pero también hay alguna mesita de trabajo y a veces lo pueden medir ahí. El punto es que la muñeca, por ejemplo ahí, que la muñeca quede bien. De hecho, tú estás más cómoda ahí, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a utilizar como referencia al hueso piramidal o al hueso grande. Depende si colocamos el goniómetro a un lado de la mano o si lo colocamos sobre la mano, ¿sí? Entonces, para la flexión de muñeca, ahí todos me ven, ¿no? Grados normales, 60 a 70 y tantos grados. Más bien de 50 a 80 grados. Y de extensión, 35 a 70. entonces podríamos decir que es normal, que sería normal alguien que tiene 70 grados de flexión y 70 grados de extensión. Sí, ¿no? Entonces, les decía, es importante que la mano quede fuera para poder hacer los movimientos. Otra cosa que es importante es la flexión o extensión de los dedos, porque los músculos flexores o extensores de los dedos pueden limitar el movimiento, ¿sí? Si yo flexiono la mano, ¿qué músculos podrían limitar mi movimiento? ¿Los extensores o los flexores? Los extensores. Y si yo extiendo mi muñeca, ¿qué músculos podrían limitar? Flexores. Los flexores, ¿sí? Incluso a veces, cuando le haces esto al paciente, sienten hasta acá, casi los flexores y extensores se van a insertar en epicóndilo y epitróclea humerales. Entonces, el fulcro lo voy a colocar en este caso alineado al hueso piramidal, ¿sí? El brazo fijo sobre la línea media lateral del antebrazo que corresponde al cúbito, y el brazo móvil alineado con el dedo meñique, pero ya muy técnicamente hablando, alineado con la parte lateral del quinto metacarpiano, ¿sí?
Entonces, para hacer el movimiento, tengo entonces que mantener los dedos extendidos. Y para el movimiento total, a ver, vamos a ver, sientes igual esto que esto. Ella tiene bastante flexibilidad en la muñeca, pero a ver, todos vamos a hacer. Pongan un brazo al frente y hagan flexión de muñeca. ¿Ah? Ahora todos ubican el tercer metacarpiano. Sí. Con su otra mano empujen el tercer metacarpiano. ¿Sí? ¿Notan la limitación algunos? Sí. Ella prácticamente tiene lo mismo empujando aquí que sin empujar. Pero en muchos pacientes una forma de estabilizar mientras hacen el movimiento va a ser empujando el tercer metacarpiano. ¿Sí? Ahora, a ver, ahí yo tengo una limitante. ¿Cuál es? La mesa. La mesa, exacto. Entonces ahí quizá me sería más fácil alinearlo así, pero de hecho yo puedo ocupar el mismo borde de la mesa para estabilizar mi brazo, mientras yo esté alineando. A lo mejor no lo pongo exactamente en la línea media del antebrazo, pero lo pongo muy paralelo a la línea media del antebrazo. Ella inclusive tiene 100 grados de movimiento de flexión de muñeca. Si empujo el tercer metacarpiano, ...105 grados. Si empujo el tercero, entonces alinea con el tercero. Sí, pero empujarlo sobre todo es para llegar verdaderamente a una flexión máxima. Y también para notar, si el paciente dice, ¡ah! Y dices, ¿dónde siente el estiramiento? Aquí. Entonces tú pones que tiene limitada las flexiones de los dedos, los extensores de los dedos. En la línea media del antebrazo, que en este caso corresponde a la línea del cúbito. Si el goniómetro está lateral a la mano, si el goniómetro va sobre la mano, va sobre la línea media del antebrazo, sobre la línea media posterior del antebrazo. Y en este caso también, si el goniómetro está entonces lateral, línea media lateral, fulcro sobre el piramidal y brazo móvil alineado con el quinto metacarpiano. Pero si yo coloco el goniómetro sobre la mano, iría el fulcro a la altura del hueso grande, que para localizarlo ubican en la cara posterior la línea del tercer metacarpiano, y abajito del tercer metacarpiano estaría el hueso grande. Entonces, el brazo fijo, entonces el fulcro en el hueso grande, el brazo fijo en la línea media del tercer metacarpiano, digo el brazo fijo en la línea media del antebrazo, y el móvil en la línea del tercer metacarpiano, y lo medirían ahí. ¿Sí? Sí. Porque cuando dice como que se mueve el fulcro. Sí, pero si lo colocas después no es tan difícil, o sea, si lo pones y lo colocas después, no es tan difícil. Aunque con este goniómetro tan gordote, es mucho más fácil si lo tomo de forma lateral, ¿sí? Si tuviera ahorita de los goniómetros que tienen los brazos muy delgaditos, cualquiera de las dos sería bastante fácil. Y entonces, la extensión, igual, tratando de evitar la flexión de los dedos, y habíamos dicho que, el grado de movimiento es casi el mismo, ¿sí? Igual voy a colocar mi fulcro. Aquí ya se me movió el puntito, pero entonces el fulcro lo pongo
centrado con el movimiento, ¿sí? El brazo fijo, bien paralelo al piso, y el brazo móvil con el quinto metacarpiano. Y ella tiene 90 grados de extensión de muñeca. ¿Y ahí en dónde puedes empujar? Pues ahí también se puede empujar. Únicamente quitando la flexión. Limitando la flexión de los dedos. Pero por ejemplo, yo en un libro está, no me acuerdo si es en el que tienen de internet o en el que traigo ahorita, que dice que hay que evitar que los dedos se flexionen. Y en la foto viene medido así. O sea, en la foto del libro viene así. Le dice evitar la flexión de los dedos, ¿ok? Pero sí hay que evitarlo, ¿ok? Y se estabiliza el antebrazo. Bueno, está viendo Melissa que tiene hiperextensión del dedo meñique, pero tiene esa hiperextensión de todos los dedos. Mi marido podía hacer así como un olán con sus dedos, que se le hiperextienden tanto que sus dedos se ven así como caricatura. Entonces aquí estabilizamos tanto para la flexión de muñeca como para la extensión de muñeca. Vamos a estabilizar el antebrazo para evitar movimientos de supinación o pronación, ¿sí? Entonces, estabilizar para, es decir, si en la flexión de hombro estabilizo el tórax, ¿para qué lo estabilizo? Para que evitar que se levante la caja torácica y sustituya el movimiento. Si es una flexión glenohumeral, estabilizo en el omóplato para que no se sume el movimiento. evitar que se abduzca. Ajá. Y si no se acuerdan, ay, abduzca. Bueno, para evitar que se mueva el omóplato y que la flexión sea glenohumeral pura, que el puro no existe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora tienen los tapetes de yoga a practicar en equipos de 4, que serían 10 equipos de 4. Ahorita no vamos a